Palabra suelta. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra suelta con usted, televisión pública de nuestro país. Este día, miércoles 28 de junio, estamos también vivo haciendo esta emisión de Palabra suelta. Son las 10 de la noche en punto. Así que están disponibles los teléfonos acá en nuestro estudio en la ciudad de Quito para que usted participe. Nuestro invitado de esta noche, asambleísta por Alianza País, tiene estudios en antropología, es candidato a doctor, José Chalá, vinculado también a temas de la reflexión sobre el movimiento afroecuatoriano. Su participación ha sido muy activa, ha animado a las lecturas que sobre todo deben de estar libres de prejuicios frente a nuestro pueblo afro, que es bien importante en nuestro país. Y también no hay ninguna fecha especial para proclamar el Día del Antirracismo, no se trata de eso. Pero ya no podemos seguir tolerando, eso sí, las manifestaciones racistas, no solo en nuestro país, sino en el planeta entero. A nosotros nos llegó, José, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros en Palabra Suelta. Muchas gracias, Javier, por la invitación y poder conversar con la amplia teleaudiencia de Ecuador TV. Quería decirte, José, que nos había llegado cosas que llegan a través de las redes, no siempre son fiables, hay que manejarlas con mucho cuidado, pero si no fuera porque nos ha llegado de una muy buena fuente, lo puedo decir, el economista Leonardo Vicuña. Él es también profesor, no sé si has tenido oportunidad de charlar con él, intercambiar algunas opiniones, puntos de vista, pero Leonardo es columnista del diario El Telégrafo. Y él nos hizo llegar una expresión de rechazo al racismo, que yo quiero empezar con eso, compartiéndola contigo y con las audiencias. El escenario no es Ecuador. Yo creía al principio que era Ecuador y luego con una serie de detalles y claves vamos entendiendo que se trata de un escenario colombiano. Pero quiero empezar con eso, si la producción lo tiene listo, este material que nos llegó a través de las redes y que lo quiero poner a consideración ya mismo, en la apertura del programa de Palabra Suelta, esta entrega de este miércoles 28 de junio. Veamos ese material. Aquí y el patrón también por llegar tarde. Es por eso que estoy fiero. Puta, hombre, ¿y por qué a ellos no los requisas? Porque ellos son blancos, porque son ciudadanos, porque a ellos no los detienes y les preguntas tus papeles, porque ellos sí son de esta ciudad, ellos sí son de aquí, de la capital, ellos no son sinónimos de peligro, ellos no representan el peligro para los ciudadanos. ¿Por qué a ellos no los detienes? ¿Por qué no los detenés a ellos y a nosotros sí? Vienen pasando cada 5 minutos más de 200 personas. Y escoge exactamente a los dos negros que vienen pasando para requisarles. Y los detiene y asume una actitud grosera ante nuestra persona. Y claro, somos iguales ante la ley. Somos iguales ante la ley. Pero yo escojo cara para decidir a quién requiso y a quién no. Claro, ¿por qué no requisas a los otros? Porque ahí está. Pero es un país donde somos iguales, donde los negros y los blancos son iguales ante la ley. Esa es la representación de la ley. A ver, ¿a quién más está deteniendo? ¿A quién más está parando a requisar? Son las 8 de la mañana. Es normal que lleve prisa. Pero mi prisa sí es sospechosa. La prisa de ustedes no es sospechosa porque ustedes son ciudadanos.
Esa es la diferencia. Es eso lo que me molesta. Este hijo de puta país hipócrita que nos ha tenido a nosotros los negros haciendo una enorme contribución a la construcción de la nación, no respeta nuestra humanidad. Eso es lo que me molesta. Eso es lo que me molesta. Tiene razón. A mí me parece potente lo que pasa en esa calle, que me parece que es de Bogotá, en Colombia, con este ciudadano que ya cansado de este trato discriminatorio, injusto, reacciona como reacciona y hace un alegato poderosísimo contra el racismo. ¿Cómo lo has? No sé si tú ya lo habías visto y al verlo ahorita, ¿qué reacción te produce? No, no le había visto, es primera vez, pero efectivamente es la indignación del día a día, eso vivimos el día a día. Y no solamente en las calles de Colombia, en las calles de Ecuador, de Perú, de América Latina. Hay un tema que nos remonta necesariamente al siglo XVI, cuando Europa blanca, cristiana y civilizada, los dueños de la razón universal, toman contacto con el África, sobre todo el África subsahariana, y lo primero que hicieron es llamar a estas personas negros. Es el primer apodo en la humanidad, siglo XVI, con este proceso luego que fue la modernidad de las Américas y el mundo en realidad. Por eso tú dices en alguno de tus escritos, nosotros no somos negros, eso es un invento europeo. Totalmente. Nosotros somos de las naciones Luba, Lunda, Ewe, Fon, Zulu, con todos sus idiomas, con todo su proceso cultural. Pero cuando Europa les bautiza, les llama negros, a mis ancestros y ancestras, como ardid para decirles que no son seres humanos. No son seres humanos, no son civilizados, estos son salvajes, estos son más cerca y parecidos a los animales, para justificar el crimen de lesa humanidad que constituyó la esclavización de los ancestros y ancestras. Y le suben al barco, a esos barcos de la muerte que los llamaron barcos negreros. Esa palabra con mayúsculas hay que resaltar, que es la racialización de la humanidad. Y como dice el hermano ahí en Colombia, es la pérdida de su esencia y condición humana. Y nos vuelven animales. Pero en las Américas, además de ser vistos como animales, primero cosas, piezas, las piezas de indias, sujetos de compra-venta, vaciados totalmente de todo principio de humanidad. Pero al mismo tiempo nos vuelven los predadores sociales. Cuidado con esos llamados negros, bautizados, apodados negros, porque estos son tan salvajes, pero tan salvajes, que te pueden comer y pueden beber tu sangre. Algún rato conversaba contigo mismo, Javier, en el Chota, cuando era niño, ahí descalzos, y con la inocencia de la niñez jugábamos al hombre negro. ¿Quién quiere jugar al hombre negro? Nadie. ¿Por qué? Porque son negros. ¿Qué comen? Carne. ¿Qué beben? Sangre. Eso, bueno, allá luego estudiando, investigando, ¿quién enseñó eso? Eran los dueños de hacienda, que no eran efectivamente los afroafricanos ni los descendientes, para que estos llamados negros no se junten con las hijas, con los hijos. Entonces ponían distancia a través de esa programación psicológica de los ancestros y ancestras y de nosotros en la cotidianidad de nuestra vida. Pero esa reacción de este ciudadano que veíamos y que lo hemos situado en Colombia, pero que tú bien lo aclarabas, puede ser cualquier contexto, de cualquier país, no solo latinoamericano, sino en el planeta entero. Los Estados Unidos, anda a ver cómo sufre con los problemas del racismo. Es una reacción que ya era hora. Siento como que qué bien que haya esa reacción, ¿no? Que es como una reivindicación. A ver, tú me quieres maltratar, repleto de prejuicios, yo voy a reaccionar. No, totalmente. Y eso es producto de este hermano en Colombia. También tiene una formación de lo que se ve, cómo está,
pero también ya es harto de tanta humillación y bajeza. Es decir, más o menos nosotros decíamos y de repente nos reímos, o sea, de mucha impotencia en el día a día. Es difícil salir pasado de 2, 3 compañeros afrodescendientes por la calle porque ya estamos en una actitud sospechosa y tienen que requisarnos. Y eso es en el día a día. Y entonces hay momentos que el proceso de organización social, de debate al interior de nosotros, en todos los países, ya hace que generemos un tipo de discurso más pedagógico. Pero ahí es como ya también con coraje. No, pero dice cosas hacia el final. Dura un poco más ese video. Ajá. Lo que pasa es que tiene unas imposiciones que ya no valía la pena compartirlas. En el fondo decía, si te ha parecido bien este video, difúndelo. A nosotros nos ha parecido bien y por eso también hacemos este programa para difundir con toda la potencia que podamos. Pero él dice al final, hemos hecho enormes contribuciones a la nación. ¿Por qué no las reconoces? ¿Por qué no me respetas a mí también? Y esto es importante en términos de que todavía vivimos en este estado colonial o la hipocresía del mestizaje, como se llama en ciencias y se habla en ciencias sociales, en donde siempre estamos viendo a la Europa blanca y civilizada y condenando per se a esos llamados inventados negros. Eso significa que finalmente es hora de también mirar y mirarnos en esta pluridiversidad de nuestra vida, que es la riqueza del Ecuador, de América Latina, del mundo. Nosotros, y no están todavía en los textos escolares, todas estas contribuciones. Por ejemplo, yo siempre hago que es muy rápido para el caso ecuatoriano, siempre estamos viendo al héroe niño Abdón Calderón en el 24 de mayo de 1822, como el adalid, el que llevó la bandera y todo. Está bien, llamémosles que estuvo bien. Pero no se dice absolutamente nada, ni se nos ve a todos ese 90-95% de soldados afrodescendientes que dimos la libertad a los blancos pese a la condición de esclavizados. Con eso lo que estoy diciendo es que siempre estamos mirándonos al espejo del otro, de Europa básicamente, de lo civilizado, y no de esta otra civilización, la afroafricana y la afrodescendiente, que también, a más de contribuir a generar la modernidad en las Américas con nuestra presencia, ese hecho de la compra y la venta de seres humanos, posteriormente en la explotación de los recursos para otras naciones y otras personas, prácticamente generamos la modernidad. Y se habla que ha habido, a partir de 1400, del 12 de octubre, en este famoso encuentro, descubrimiento, no sé, de 1492. 92, sí. Estaba confundiéndome con la batalla del Pichincha de 1822. Cuando nosotros vemos eso, efectivamente, en este proceso de modernidad y de generar realmente estos episodios profundos de encuentro en estas tres civilizaciones, no dos, que dicen encuentro de dos mundos, y básicamente hacen alusión a los originarios de Abya Yala y a Europa. Ajá. Pero esta tercera raíz, esta tercera civilización, esa es la que está proscrita y ha estado proscrita históricamente. No nos olvidemos también, Javier, que los grandes filósofos occidentales y europeos, como Hegel, ya prácticamente nos clasificó. Entonces siempre estuvo en esta pirámide los blancos, luego estuvieron los amarillos, que los llamaban en ese momento, los amarillos pensando en Asia, ¿no? Los indígenas, los nativos americanos, y fuera de esa realidad, esos inventados negros. Y claro, Hegel, todo mundo es un referente, o Francis Bacon, que planteaba, todos se originan en la razón, en el conocimiento, en la experimentación de la ciencia occidental. Fuera de ahí, nada puede, nada sabe. Eso significa también que es tan violento que no se habla
efectivamente de algo tan hermoso que ahora, justo en este propósito de escribir la tesis doctoral, nuestra filosofía del mundo. Y es una filosofía de encuentro entre los ancestros que se fueron, entre los que estamos aquí y los que vendrán al mismo tiempo, en donde respetamos a los animales, a las montañas, y sobre la base del amor y la ternura. O el Ubuntu del Tata Mandela ahí en Sudáfrica. Yo soy porque tú eres, me reconozco en ti. Pero todavía en las Américas nadie se reconoce en esos inventados negros de la colonia. Ajá. Y entonces, claro, estas acciones que nosotros vemos en el día a día, por cualquier cosa te paran o te están chequeando que nos lleves cosas, o cuando ya ves más de 3 hermanos afrodescendientes, prácticamente ya estamos en una actitud sospechosa y vamos a ser proscritos, hay que tener cuidado con eso. ¿O te ha pasado a ti mismo, José? Por supuesto. Que vas a cruzarte compartiendo la misma acera con otra persona y esa persona elige cruzarse a la otra acera para evadirte. Sí, sí, sí. Y es más, o cuando vienen compañeras ciudadanas mujeres, vienen con su cartera aquí, automáticamente ven, pero es instintivo y te cambian de lado. Entonces, son símbolos que son tremendamente violentos. Sí, claro. Y claro, y uno tiene que estar lidiando en ese día a día para hacer comprender que, si bien es cierto, ese proceso de la colonia hay que descolonizar todo ese pensamiento. Y es a través del conocernos, es a través del proceso educativo, desde el básico hasta las universidades, hacer unos doctorados, hacer unas maestrías, en fin. Proceso educativo en el que tú también has señalado, si bien es cierto, hay más escuelas, quizá más colegios para la etnia afrodescendiente, todavía somos una enorme, parece un oxímoron, minoría, iba a decir, somos la minoría de la minoría con acceso a la universidad. También sigue pendiente esa deuda de educación superior. Tú eres un caso excepcional, sí, probablemente candidato a doctora, PhD en la Universidad Andina. Sí, no, y apenas somos como 4 personas que vamos a tener un título de 4º nivel, o 2 ya lo tienen, otros estamos candidatos. En el país, es decir, contados, ni siquiera llegan a los dedos de la mano. Ajá. Entonces somos menos del 0.02% de personas que tienen títulos de 4º nivel. Ajá. Es una deuda pendiente. Pero a más de eso, lo más dramático es que aún no se hay una cátedra de estudios afrodiaspóricos para conocer a lo mejor a Aimé Césaire, a Frantz Fanon, no sé, a Marcus Garvey, en fin, una playa de pensadores, a Manuel Zapata Olivella, el que escribe una obra maravillosa, el Changó del Gran Putas, que es toda un poco la explicación. Adalberto Ortiz también. Adalberto Ortiz, por supuesto. A Nelson Estupiñán. Toda una playa de... José, si me permites, ya hay llamadas telefónicas, quiero pasar una primera llamada telefónica. Se trata de Roberto Vargas, que no sé de dónde viene, de qué parte del Ecuador viene su llamada, pero de Guayaquil. Buenas noches, gracias por participar y adelante con su comentario. Buenas noches. Ajá. Un gusto saludar, estimado señor Lazo, igual para el panel, para el invitado también. O sea, una propuesta, o sea, es verdad que existen muchas conquistas, tanto ahora por el boom de los discapacitados, en este caso a los afro, existen las preguntas afirmativas que dan ventaja para los señores, pero yo creería que debería existir una política de Estado donde también se dé la apertura para que no exista este tipo de discriminación, porque es lamentable saber de que hoy en día, como ustedes ya lo han analizado, existe una discriminación total en todo sentido. Entonces, yo sí creería que aquí ya que tenemos al asambleísta electo, que se plantee como propuesta de Estado o política de Estado de que estos señores, tanto, yo soy, bueno, cholo por naturaleza, pero afrodescendientes, cholos, indígenas, que tengamos una apertura en muchas instituciones, tanto educativas, laborales, de todo índole. Entonces, es una propuesta simplemente. Muchas gracias.
A usted, muchas gracias. ¿Qué dices de ese comentario, de esa propuesta? No, y magnífica. Es más, en el gobierno de la Revolución Ciudadana con el ciudadano expresidente Rafael Correa Delgado, se promulgó el decreto ejecutivo número 60. Y este decreto ejecutivo número 60, entre una de las cosas, señala que el tema del acceso al empleo y trabajo de los afrodescendientes, pueblos y nacionalidades indígenas montubios, que somos los que en peores condiciones sociales y económicas nos encontramos, tengamos acceso a empleo y trabajo en el mismo número del censo, es decir, 7.2% los afroecuatorianos, 7% pueblos y nacionalidades y un 7.4% los que se identificaron como montubios. Asimismo, se crean a través de la Constitución de 2008, una constitución maravillosa, a mí me fascina, en donde se crean los Consejos Nacionales para la Igualdad, en donde se generen políticas públicas diferenciadas para estos pueblos como acción afirmativa y reparación histórica a todo ese daño que nosotros estamos hablando en este momento. Sí, sí. Ahora, yo creo que hace falta en estos momentos históricos, y eso seguimos en nuestra lucha y en nuestra concienciación colectiva, si se quiere, en que tanto en lo privado como en lo público son momentos de que tomar en serio esta legislación. O sea, ya no se trata de que no tengamos legislación. Tenemos legislación. Ahora es que socialmente comenzamos a mirarnos y a construirnos este país plurinacional e intercultural, en donde nos encontremos todas y todos. El tema del fenotipo o el color de la piel, para coloquialmente hablar, realmente nos hace diversos. Sí, verdad, pero es por cuestiones desde que 4.500.000 años antes de Cristo separaran sus patas traseras del Australopithecus afarensis precisamente en África y comience a andar en dos pies, que luego colonizamos el mundo. Todo empezó en África. Entonces, me parece fundamental, como decía Turán, un exfutbolista, pero también investigador, mira, nosotros tenemos los mismos 5 litros de sangre, los mismos músculos, el mismo corazón, los mismos sentimientos, que nos hace distintos por el fenotipo y la adaptación al medio, pero somos tremendamente iguales. José Chalá, le reitero, legislador, asambleísta por Alianza País. Ha visto una serie de movimientos un poco sospechosos, es que se incorporaba nuestro siguiente invitado, Agustín Delgado. Agustín Delgado, Chalá, bienvenido. Tim. Buenas noches. Buenas noches, gracias por estar aquí en Palabra Suelta. No, muchas gracias a usted. Parientes Agustín, digo por el segundo apellido, el tuyo Sí, es Chalá sí, y claro. el de José es el primero. Por digo, supuesto. son parientes. Parientes, Vienen sí. de la misma zona. Sí, exactamente. Valle del Chota, yo soy del Juncal y José del Valle del Chota. Ajá. Ujú. Entonces, ya más lejanos, ¿no? Porque entre los padres y madres, la familiaridad, entonces ya uno como que un poco más distante, ¿no? Agustín, yo quiero recibir otra llamada porque esta persona, el señor Mario Sevilla, está llamando desde La Tacunga y nos ha dicho que está usando su celular. Gracias por esa paciencia y adelante, por favor, con su comentario. Muy buenas noches. Me gusta ver este tipo de programas aquí en Ecuador porque lastimosamente en lo personal yo no conozco mucho acerca de la cultura afro de aquí del Ecuador. Me quería hacer una pregunta diciéndoles, ¿qué les parece? ¿Creen ustedes que el racismo que nosotros tenemos ahorita, el racismo que hay aquí en la sociedad ecuatoriana, es un racismo que también ha sido importado de países como estadounidenses debido a que la mayoría de medios vienen de allá y ahí se generó un racismo tremendo? Los casos que pasan con los afroestadounidenses que son asesinados por cosas que no son y solo por su color de piel. Uh-huh. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? Muchas gracias. ¿Quieres opinar sobre eso? ¿Lo que piensas, Agustín? ¿Quieres opinar sobre qué pensamos de si parte de ese racismo que nosotros también practicamos nos ha venido desde afuera, a través de estos aparatos de penetración ideológica
que son muchas veces los medios de información. Yo pienso que tienen de las dos influencias, pero sin olvidarnos que venimos desde el siglo XVI de una sociedad estrictamente, marcadamente racista, xenófoba, en donde se han practicado cosas en el tiempo de la esclavización de los ancestros y ancestras, en donde prácticamente los seres humanos de origen africano y africanos no valían absolutamente nada. Es decir, para esta institución llamada esclavitud prácticamente tenían el derecho de asesinar a las personas africanas y sus descendientes sin ningún remordimiento, de castrar a los hombres por cualquier falta, de mutilarlos, en fin. Eso se practicó en los Estados Unidos, en Europa, pero también en las Américas. Pero yo lo que veo, José, Agustín, es que en el siglo XX, siglo XXI, que accedemos a una educación universal, que tenemos otras tecnologías, que nos acercamos con más sensibilidad a la diversidad, la cosa persiste. Y creo que ahí cabe la reflexión que hace el ciudadano. Por ejemplo, en la televisión, ¿cómo se estereotipa al negro, por ejemplo, ¿no? Cómo eso se reproduce también en Ecuador a través de supuestos programas de concursos, en los programas El Team, ¿cuántas veces Team fuiste estereotipado con unos absurdos increíbles? Porque cuando hacías un gol, el Team Presidente, ¿no? El grito era Lupo Presidente, un centro delantero también famosísimo, y si te comías un gol, el estadio entero empezaba a hacer un ruido como de mono, ¿no? Un insulto pero insoportable. Esa era la afición, con esa contradicción tan brutal. ¿Tú lo sufriste, Agustín? Sí, por supuesto. Yo creo que el racismo se volvió cultural. Ajá. Porque realmente no creo que los padres enseñen a los chicos a ser racistas. Pero ellos ya nacen con eso. Y viven y tienen en la mente eso. Entonces, desde luego que el racismo no es solamente de que se manifiesten diciéndote negro, etc. El racismo real es la falta de desarrollo que no hay en nuestros sectores. Ajá. Ese es el verdadero racismo. O sea, la falta de oportunidades. La falta de oportunidades que nos tiene realmente en la pobreza. Ajá. Entonces, todos nacen con eso, ya viene como de la sangre de eso, o sea, por lo que pasó. Y realmente ahora ya no se puede hablar mucho del racismo, sino de la reparación. Creo que la reparación es lo que necesitamos ahora. Y se ha estropeado mucho la autoestima. Ajá. Y realmente para recuperar la autoestima se necesitan cosas propias que se puedan realizar en los sectores de donde nosotros venimos, ¿no? O sea, para sentirnos dueños, para sentirnos parte. Lo que pasa es que nos sentimos como extranjeros, nos hacen sentir como extranjeros, porque realmente los lugares donde nosotros venimos es increíble con la falta de desarrollo, ¿no? Son como deudas sociales pendientes todavía, ¿no? Muy pendientes. Pero para eso hay, por ejemplo, pensadores como José, ¿no? José Chalá, que hace recuperación sobre la cuestión ancestral, las tradiciones, las costumbres, lo que ha caracterizado culturalmente a los pueblos que han venido de África, ¿no? Eso sí. También como que ayuda a la recuperación de esa autoestima que tú señalas. Sí, realmente creo que los libros, lo que manifiesta José en todos sus libros, entonces eso hace de que nos sintamos vivos, como quien dice, pero realmente creo que una de las peores fallas que hay también es el tema de no tener una historia clara, definida, porque no hay esa historia, o sea, sale lo malo siempre, lo bueno no hay, como por ejemplo cuando
tuvieron que hacer acá, no sé por qué cosa, vinieron los haitianos y hicieron acá algún trabajo. El tema del ferrocarril. El tema del ferrocarril, exactamente. Esos temas no se los sacan, pero lo malo sí. Entonces, No, y los haitianos, esto había en las guerras de independencia, por ejemplo, de Ecuador, la contribución de Haití fue enorme y Bolívar se quedó con esa deuda, creo, histórica pendiente, ¿no? También, Agustín, no quiero estereotipar y situarte solo como exfutbolista, porque también eres ex asambleísta, estuviste hasta la asamblea anterior, pero hemos sufrido tenemos ese video, ¿no? Pero no lo queremos exhibir, porque tampoco queremos darle más tribuna a este periodista deportivo del Perú, que al referirse a Felipe Caicedo, dice una cantidad de burradas, barbaridades, tonterías que nadie puede acumular tantas tonterías en tan poquito tiempo, ¿no? Y claro, hay gente que dice, bueno, pero es solo un periodista deportivo. No, eso dice mucho de lo que son nuestras sociedades. ¿Tú cómo te sentiste escuchando cosas como, por ejemplo, si Felipe Caicedo te muerde, te pasa el ébola? Dice el tipo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo se procesa agresiones de esa naturaleza? realmente es muy triste más que todo por de quién viene, ¿no? O sea, porque realmente nosotros somos casi que similares, Ecuador, Perú, Colombia, y escuchar ese tipo de comentarios a personas que deberían hacer lo contrario, llegar a relucir lo que han hecho los afros peruanos, ecuatorianos, porque realmente en las elecciones tanto de Perú, Colombia, Ecuador... Puro afro. Exactamente. Sí, sí. Entonces, escuchar de quién viene es más triste que lo que dice, ¿no? Claro, una persona que no nos conoce mira a la selección ecuatoriana de fútbol y dice, bueno, la población ecuatoriana debe ser 90% afros, yo qué sé, y el otro 10% que se la repartan entre las otras etnias, ¿no? Y sin embargo hay toda esta descalificación absurda, José. Yo creo que ahí estamos hablando de la disputa del poder y los imaginarios. De alguna manera, estas personas que todavía no han superado la condición de ver a unos ellos como superiores ante unos inferiores y que con la inteligencia motriz, hablemos de temas de fútbol, se vean en desventaja. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Seguir tratándote como predador y descalificarte como un deportista. Pero fundamentalmente en estos temas, a mí me salta mucho el tema de la ley y las leyes de comunicación. Sí. Entonces, mientras aquí se hacía todos los esfuerzos de algún sector político para tumbarle, para bajarse la ley de comunicación, efectivamente hoy se ven que son tremendamente importantes. Entonces tenemos el tema, las leyes de comunicación a nivel de la región y ojalá en todo el mundo, bueno, en muchos países también lo tienen, que se apliquen y se implementen exactamente en temas sancionadores, pero también en temas de educación. Exacto, pedagogos, ¿no? De Totalmente pedagogía. Sí. Pedagógicos. Por ejemplo, ahora mismo este tema triste sobre el racismo, la discriminación, se vuelve tremendamente un instrumento de pedagogía y de aprendizaje mutuo en la sociedad ecuatoriana. Lo otro es que ya hemos hablado del tema de la educación con pertinencia histórico-cultural, claro, donde nos conozcamos todos. Y lo que Agustín plantea, y estoy totalmente de acuerdo, es el tema de la política pública. Es decir, ya no pueden haber ciudadanos en este país y en las Américas, llamémoslo así, de primera, segunda o tercera categoría, con los mismos derechos a disfrutar exactamente ese derecho de ciudadanía. Salir de la colonia en donde estábamos proscritos a ser vistos como animales o los predadores sociales, a ser unos ciudadanos propositivos y que tenemos que convivir en las sociedades plurinacionales, interculturales, que son
que es la gran riqueza de nuestros países. Entonces yo creo que con estos tres elementos fuertes, la ley leyes de comunicación, el tema de la educación en todos sus niveles, la implementación de políticas públicas, va a hacer que necesariamente en un momento, si el tema de disputa por el poder se vuelve en estricto político, perfecto, bienvenido sea. Pero no que la disputa de poder sea en base de la descalificación de otros seres humanos o de otros ciudadanos. Sí. Eso es lo intolerable de estos hechos racistas, ¿no es cierto? Y estos regímenes que todavía no nos hemos esforzado, mientras muchos nos esforzamos, y sobre todo los que sufrimos las discriminaciones, nos esforzamos por hacer comprender o pedagogizar al hermano, al alter, al otro. Estos se esfuerzan efectivamente por olvidar y dar la espalda a estos hermanos y convivir en paz. Ya lo decías tú, apenas 4 candidatos, bueno, tú eres candidato, hay 4 PhDs en el Ecuador afrodescendientes. Más llamadas, y esta vez desde Guayaquil, Wilfrido González. Buenas noches y adelante con su comentario, por favor. Buenas noches, señor Lazo. Buenas. Un saludo a los panelistas. El punto está también en que hay que hacer una reforma en la educación. Pues si nosotros recordamos, siempre se nos ha manifestado como héroes en las guerras de independencia, en la conformación de nuestro país, a personas blancas, cuando la participación de los negros ha sido contundente. Usted mismo acaban de mencionar a los colaboradores haitianos en guerra de independencia y ha pasado en todo el mundo. Escuadrones negros en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial que brillaron por su participación. Pero en nuestras unidades educativas, ¿qué se enseña? Yo no recuerdo que me hayan enseñado sobre un héroe negro, cuando ellos han sido parte importante en la vida de este país. Entonces ahí sí tiene que también haber una reforma y reescribir la historia, que es lo que enseñamos a nuestros hijos. De acuerdo. Para que sea tomada en cuenta. Sí, de acuerdo, tiene usted toda la razón y algo de eso veníamos conversando aquí mismo, ¿no? en esta entrega de Palabra Suelta. Los textos escolares tienen que ser reescritos, ¿no? Tienen que ser revisados por esa ausencia o por esos prejuicios incluso con los que a veces se escriben esos textos escolares también, José. No, totalmente de acuerdo con el compañero que hizo la llamada y lo que estamos poniendo aquí en la mesa, en Palabra Suelta. Necesariamente uno de los temas que hay una comisión, una agrupación de maestros y maestras afrodescendientes en donde están escribiendo unos módulos de educación afroecuatoriana que posibilite efectivamente entrar o que ingresen a la currícula nacional, no solo para afroecuatorianos y afroecuatorianas, sino para todo la comunidad educativa nacional. Y eso pasa por unas otras revisiones de la historia. No nos olvidemos que quien escribe o escribió la historia realmente lo ha hecho pues, en base a sus propios intereses, inclusive a sus propios mitos. Claro. Para perpetuar un poco todo este proceso de la colonialidad del poder y efectivamente seguir manteniendo una hegemonía. Es necesario que todos hagamos un esfuerzo, como la misma Constitución del Ecuador en su artículo 1, de construir este Estado plurinacional, intercultural y laico, en donde tengamos la posibilidad cierta de nosotros también participar en esa construcción social de la historia, desde nuestras propias visiones y nuestras propias aristas. Y ahí se tendrá un diálogo en esta gran trama social que es el Ecuador, América Latina y el mundo en realidad. Ajá. Yo creo que desde ahí podemos ir bajando toda esa carga de adrenalina social negativa en donde realmente ha sido tan violenta para nosotros, los que nos han visto como inferiores desde la época colonial. Es momento de mirarnos y aprender. Y capaz que cuando comiencen a aprender en estos textos que se están escribiendo, realmente nos vamos a sorprender de tal manera que en vez de estar luchando por ser uno más que otro o ser más individual, nosotros estamos luchando por ser iguales y compartir estos procesos de amor y ternura. José Chalá, le reitero, antropólogo, el Team Delgado. Bueno, el Team Delgado, así te conocíamos desde toda la vida, Agustín, también aquí en Palabra Suelta. ¿Y cómo fueron esos años de experiencia tuya
en la asamblea como asambleísta? Realmente enriquecedor. Aprender lo que no pude aprender antes porque no hubo la oportunidad, pero creo que salí muy enriquecido con todo lo que he aprendido. Realmente con muchas personas que saben mucho, y realmente creo que fue como la escuela, como la universidad. Entonces salí muy enriquecido. Pero no es fácil la cuestión parlamentaria, es dificilísima. Es difícil. El tema que para que nuestros pueblos puedan desarrollarse, tenemos que estar ahí. Claro. Si no, no va a haber la voluntad. Claro, exacto. Entonces, exacto. Hay que luchar por estar ahí y poder direccionar uno mismo para los beneficios para el sector. Si no, vamos a seguir como ahora. O sea, estás enganchado. O sea, la lucha política también es una cosa legítima. La idea política es una disputa legítima, ¿no? La política es eso, por naturaleza, y hay que estar ahí, dices. Exactamente, claro. Ajá. Tenemos que estar ahí. O sea, digo tenemos que estar porque hay hay poca gente afro que está ahí. Ajá. Y no dan la oportunidad, y realmente no se ha llegado a los puestos donde se toman decisiones. Entonces, lógicamente, mientras no se llegue a estar en esos lugares, va a ser complicado que nuestros pueblos desarrollen. Y de los años que estuviste en asamblea, ¿qué proyecto de ley te llenaba más, en el que tú más le apostabas, el que más trabajaste? Bueno, el de la ley del deporte. La ley del deporte. Realmente el deporte tiene que tener una estructura. En nuestro país el deporte no tiene estructura, hay que estructurar. Ajá. Aquí todo el mundo hace beneficios del deporte, pero no deja nada. Ajá. Entonces, se toma beneficios, claro. Entonces hay que cambiar, hay que estructurar, hay que crear la cultura de deporte. No solamente pensar que el deporte tenemos que practicar los que vamos a ganar, los que ganamos dinero. El deporte viene desde los niños, desde el MIE, que trabajan de 0 a 5 años. Desde ahí se tiene que ya ir viendo las actitudes de cada chico, de cada niño, e irle arrimando para lo que más le guste. Y hacer ya procesos con programas. Y lo más importante es ya hacer un trabajo de manera integral, ¿no? De forma integral, ya no solamente en el fútbol, ¿no? La gente debe recordar muy bien, ¿no? Tim, hiciste creo que 3 goles mundialistas en los campeonatos mundiales de fútbol, que tú asististe a 2 encuentros estos ecuménicos, la cita por excelencia del fútbol. Fuiste campeón en el Ecuador como en 3 equipos distintos. Si mal yo no lo recuerdo. Sí. Fuiste campeón con Barcelona, con Liga y con Nacional. Pero también jugaste en Emelec. En Emelec no obtuviste campeonato, ya fueron un año nada más. Ya pronto a retirarte, ¿no? Y en eliminatorias mundialistas con la selección ecuatoriana, creo que hiciste más de 30 goles, 31, 32 goles. Sí, realmente marqué con la selección 32 goles y realmente los goles que marqué fueron en eliminatoria, en torneos oficiales, ¿no? Porque después ya tuve problema de la lesión y ya no pude actuar. O sea, el deporte, sí, tú probaste que el deporte te permite un reconocimiento social. Sí, por supuesto, y ese reconocimiento uno se lo gana, porque no es... o sea, tenemos que conseguir de que lo vean al deporte diferente, distinto, porque acá se lo ve al deporte como que dicen son vagos, dicen. Sí, claro. Entonces... No trabaja, solo juega fútbol. Exactamente, claro. Pero para eso tienes que abandonar un poco de cosas, un montón de cosas, que para eso necesitas disciplina. Claro. Y necesitas trabajo, necesitas esforzarte. Yo fui seleccionado de 600 chicos, ¿ya? De donde esos 600 chicos quedamos... fueron seleccionando, después había 400, después había 200, quedamos 30 al final.
y de los 30, los que jugamos profesionales, fuimos 4. Para que se vea, ¿no?, el proceso tan complejo de selección, ¿no? Más llamadas telefónicas de la ciudad de Quito. Wilson Echeverría, buenas noches. Adelante, por favor, con su comentario. Javier, buenas noches. Fiel asiduo de tus programas. Y buenas noches a los panelistas. Quisiera decir concretamente en lo que tiene que ver con la problemática que se está dando. Yo desde muy pequeño analizaba la vida de la comunidad negra en los Estados Unidos, y mis líderes que se daban en mi cabeza eran Malcolm X, era mucha gente importante de la raza negra, se podría mencionar. Martin Luther King. ¿Perdón? Martin Luther King, quizás. Martin Luther King, por supuesto. Y lo que me llamaba la atención era el famoso músico James Brown. El momento que estaba dándose las revoluciones negras en los Estados Unidos y fomentaban el caos, James Brown desarrollaba la filosofía de la música y pacificaba las guerras, pacificaba las manifestaciones xenofóbicas que existían. Y estas situaciones se están dando no solamente en el país, sino en todo el mundo. La comunidad negra, en cambio, no hacen música, pero hacen deporte, hacen fútbol, hacen atletismo, hacen ese tipo de situaciones. Y me parece súper interesante, súper magnífico la manifestación que se están dando. Pero yendo más allá, en situaciones, estuve trabajando unos años atrás en la frontera, en San Lorenzo, y veía la diferencia de las comunidades de San Lorenzo y de las comunidades del Chota. También hay esas diferencias en las comunidades del Chota y San Lorenzo. Las de San Lorenzo como que son un poco más agresivas, hay bastantes manifestaciones de narcotráfico, violencia y todo ese tipo de cosas. En cambio, acá en el Chota hay un poco más de pasividad, hay un poco más de tranquilidad, hay intelecto y ese tipo de situaciones. Dentro de los programas que se podrían desarrollar es promover e incentivar dentro de los niños esa no violencia, esas manifestaciones que se están dando ahora, tanto en el deporte como en la educación. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Pero en Ecuador, si por ejemplo yo hablara con Papá Roncón, gran músico, ¿no? Hay también estas manifestaciones musicales. Palma. Sí, también acá, ¿no? Pero lo que dice también Wilson es usar todos estos mecanismos, expresiones de las artes, para poner estos temas también en la mesa de la sociedad ecuatoriana. Me gusta lo de Wilson en términos de, a partir de la música, a partir del arte, generar toda esta cultura de no violencia. Por supuesto, yo creo que una de las enseñanzas que los africanos y los afrodescendientes, ahora nosotros aquí en las Américas, nos hemos curado de esa violencia que constituyó la esclavización, el desprecio, el odio hacia nosotros, a través del tan, a través de la música, a través del canto, a través de la poesía, a través de la inteligencia motriz, del la deporte, danza, el baile. Por supuesto, entonces, y siempre estamos sonriendo, estamos riendo, y es toda esa alegría, porque deberíamos ser como frustrados, como tristes. No, es toda una cultura de la alegría, del amor, de la ternura, a partir de esta sanación. O como unos compañeros lo dicen, de estas suficiencias íntimas que sale desde el fondo de nosotros. Desde esa perspectiva es lo que estamos tendiendo la mano, tendiendo los brazos para abrazar al otro, para encontrarnos, pero tenemos que sanarnos todos. Yo recuerdo a propósito de esto, lo que algún rato leí a uno de los padres del panafricanismo, Aimé Césaire, cuando hacía un discurso contra el colonialismo. Y más o menos decía lo siguiente: cuando el colonizador, cuando se hacen todos los esfuerzos de ver y tratar a los colonizados como a bestias, ellos mismos se están convirtiendo en bestias. Y esto es importante en términos de que nosotros solo estamos viendo cómo nosotros hemos sido las víctimas y las consecuencias de esa violencia, pero no estamos viendo
a estos que se ejercitan, como este periodista peruano, solo para ponerle como ejemplo, en tratarnos como bestias, como animales. A estos hay que sanarlos. Y hay que sanarlos en términos de conocernos, pero también con estas alegrías, con esta cultura de no violencia. Y eso tenemos nosotros en todas las Américas. Es decir, vamos a hacer un compromiso social de que a través de nuestras propias manifestaciones culturales aprendamos más sobre el pueblo afroecuatoriano y sobre la afrodiáspora. Inclusive dentro de la literatura, que es hermosa, es espectacular, que nos acerquemos a conocernos a partir de esto, de los cuentos. Bueno, pero tú en Asamblea también tienes oportunidades para hacer esa diáspora, ¿no? Para diseminar, para difundir, para esparcir. Para cimarronear. Giovanni Jiménez desde Machala también participa en Palabra Suelta. Adelante, por favor. Ah, se acaba de ir, me dicen. Pero había una desde Chamanga, creo, me decían también. ¿Perdón? Heriberto Bone, bienvenido. Heriberto, problemas de la producción también. Bienvenido a Palabra Suelta. Adelante, por favor, con su comentario. Buenas noches, señor Lazo. Buenas. Es un placer, digamos, escucharlo en su programa, ¿no? Mi comentario tal vez va en la parte en que no solamente es hacer una ley, sino hacer un seguimiento a este tipo de raza que por ciertamente nos separamos o nos separan las grandes influencias de lo que somos a nivel cultural, ¿no? Yo creo que Agustín ha dejado sembrado el nombre de toda esta trayectoria por ser un futbolista, pero también hay otras personas que nunca se las nombra en la historia, por ejemplo, ¿no? Usted ve en la provincia de Esmeralda quiénes los llegaron primero acá y por qué los trajeron a Esmeralda, ¿no? Entonces, los trajeron porque era como no había más que traer los españoles de allá para acá y traer las barcas vacías, entonces era traer los morenos para que sirvieran acá como fuerza, como algo que de explotar, porque los indios acá se estaban muriendo, ¿no? Entonces el problema es hacerle un seguimiento. Hablaba unos señores más adelantito, decía la parte de San Lorenzo. San Lorenzo es una de las partes que solamente por donde pasa la carretera la gente se sale, pero del Santo, los demás, hay que mirar las condiciones precarias en que se viven las escuelas, como están las casas que tienen. Entonces, hay que hacerle un seguimiento a esta cuestión del afroecuatoriano, ¿no? Sí, muy bien. Muchas gracias, ¿no? A usted, muchas gracias por participar. Pero era la llamada de Chamanga. Tim, yo sí me gusta el fútbol, tengo que confesar esa debilidad. No, es una broma. Y hoy día hubo también otro partido, a mediodía, no sé si lo seguiste, de la Copa de Confederaciones, Portugal-Chile. Chile, sí. Y en Portugal hay muchos jugadores afro, pues, ¿no? Y en locutor, que era chileno, no recuerdo si era, no me acuerdo el nombre del jugador portugués, que era afro, y en la narración dijo, lleva la pelota el moreno. Entonces yo también me puse a pensar, ¿por qué suaviza? ¿Por qué dice moreno? ¿No es esa también otra expresión de algún miedo, de algún prejuicio? Sí, por supuesto, creo que eso no se debería permitir. Realmente ellos tienen todos nombre de los jugadores y creo que es una cosa que José, que hay que tomarla en cuenta porque realmente ya es un tema de discriminación eso. Claro. Creo que no debería ser, porque como le digo, ellos tienen los números de todos los jugadores, entonces, ¿por qué moreno, no? Claro, porque a nadie se le ocurre decir el blanquito. Exacto. Despejó el blanquito. Exacto, claro. Entonces, yo creo que ese tipo de manifestaciones se tienen que cortar, mejorar, porque realmente van haciendo daño ya. Tim, se hizo mucho, tú eres parte de Alianza País, llegaste a la Asamblea por el movimiento en el poder, con Rafael Correa más de 10 años, unos meses más,
ahora continúa con Lenín Moreno, hubo muchos avances, pero no fueron suficientes. Es decir, no podemos aflojar. Hay que seguir profundizando en los temas de la educación, en los temas de las políticas sociales, lo que se llamaba énfasis en un gobierno pro pobres. Eso no podemos aflojar, Agustín. Bueno, creo que está ahora trazado el camino y ese camino hay que seguirlo. Por supuesto que no se puede decir hasta concluirlo porque esto es muy amplio, pero yo creo que es el camino correcto porque la gente tiene que saber que para poder vivir bien, mejor, debemos tener las mismas oportunidades, debemos ser iguales. Creo que se ha hecho un trabajo estupendo, magnífico. Y como digo, lo más importante es que se mostró el camino por donde se tiene que transitar, por donde se debe andar. Hay muchas cosas por hacer todavía. Creo que realmente José sabe mucho. A nosotros nos faltan muchas cosas, como había manifestado hace un rato, realmente para que nosotros podamos desarrollar en la obra, no es la ley, no es el decreto, es la obra directamente. Entonces, como decía antes, tenemos que sentirnos parte de, porque ¿qué es lo que pasa? Ahora yo pienso que es un tema de autoestima que hay que mejorar ahora. Entonces, el autoestima, por supuesto que ya no hay tanta discriminación precisamente por las leyes que hay, que nos protegen. Pero ahora, ¿cómo levantas la autoestima de la gente? Porque tanto tiempo de maltrato, eso queda ahí, queda averiado. Eso te plantea entonces una tarea, Agustín. Hay que seguir en la política. Por supuesto, hay que seguir en la política. Eso le comenté de que para mejorar esto toca estar ahí. O sea, todo el mundo habla desde fuera, ¿no? Pero no, hay que estar ahí para poder mejorar. Si no estamos ahí, no se puede. Como decimos en el habla cotidiana, ¿no? Hay que mojarse el poncho. Exactamente, claro. La política no es fácil, es muy difícil porque tú beneficias al uno, el otro habla, todo ese tipo de cosas y nunca creo que se va a llegar a beneficiar a todos. Entonces, aparte hay mucho interés. Entonces, realmente, como dije, para poder nosotros mejorar en la parte de infraestructura, que es lo que nos hace falta, y para levantarnos la autoestima necesitamos infraestructura, tener nuestras cosas propias, que no tengamos que salir a Ibarra, que no tengamos, porque ya complica, pero ¿por qué no hay un instituto en el Valle del Chota? Pero realmente con lo que nosotros producimos, por lo que nosotros podemos explotar, que es la gastronomía, que es el turismo, el deporte, todo ese tipo de cosas. Y realmente hace rato hablaron de la educación. Por supuesto que la educación hay que cambiar porque somos diversos, pero la educación es la misma. Entonces no nos pueden dar lo mismo a todos, porque somos diferentes. Y nosotros necesitamos saber otras cosas, ¿no? ¿No hay un centro de alto rendimiento en el Chota? Por supuesto hay el centro de alto rendimiento, pero no hay el instituto. Entonces, ¿eso qué significa? Que no pueden trabajar ellos ahí porque no hay la preparación. Claro. O sea que tiene que cerrarse el círculo. Exactamente, tiene que haber el instituto para que la gente se prepare. ¿Ya? Entonces, por supuesto, hay el colegio, pero el colegio no tiene las carreras del sector. No hay agropecuaria, ese tipo de cosas, donde no hay turismo. Y cuando estabas en la selección, Agustín, en la selección ecuatoriana de fútbol, ¿conversabas estos temas con tus compañeros de la selección o era un escenario en donde no se podía hablar mucho de estas cosas? No se puede hablar mucho de esos temas porque
hay muchos que no les interesa, ¿no? Lógicamente yo entré en política, hacía política sin pensarlo, porque desde que estaba en el fútbol yo apoyaba al sector en el desarrollo y todo eso. Hicimos muchas cosas buenas e incluso tuvimos que formar fundaciones para que llegue ayuda, todo ese tipo de cosas. Y ayudarlos más que todo a los chicos. Y la ayuda consistía en motivar a los chicos para que vayan a la escuela. Porque claro, lo otro ya tienen, el deporte, la habilidad, todo eso tienen, pero lógicamente nosotros salimos y ellos pensaban que solo tienen que jugar fútbol, ¿no? Entonces, y no estudiar. Entonces lo de la fundación era conseguirle los zapatos para el uniforme, una mochila, todos los útiles escolares para que ellos se motiven y vayan a la escuela, ¿no? ¿Y cómo te trataron en Inglaterra? Jugaste en un equipo británico, ¿no? Yo jugué en Southampton, sí. Southampton, ¿no? Bueno, jugué 3 partidos allá. Ah. Entonces jugué con Manchester, con Liverpool y con ¿Cuál el Manchester? Arsenal. ¿El City o el United? Manchester United. En donde está triunfando Antonio Valencia. Entonces, lógico, ahí ya vino el tema de la lesión y ya no pude jugar. ¿Y en México cómo te trataron? En México muy bien, creo que en México muy parecido a lo que es el Ecuador. Lógicamente uno conoce esas culturas, cómo son los mexicanos. Realmente a veces uno quisiera que seamos un poco como ellos, ¿no? De amarnos entre nosotros, querernos, de ese no racismo. Ese orgullo, ¿no? Ese orgullo, ¿no? Hay cosas que son curiosas. No sé si tú tengas ese tipo de curiosidades, José, si solo son profundamente intelectuales desde la antropología. Pero el team, no sé si es un gol a Costa Rica que haces en el Campeonato Mundial de Fútbol. Celebras el gol haciendo como este gesto, ¿no? Como... ¿Qué quería decir todo eso? No sé cómo... Tenía siempre esa curiosidad, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nosotros llegamos a Alemania y desde luego los polacos y mucha gente... Ah, era Polonia que le hiciste ese gol, sí. Entonces, ya. Y mucha gente de los rivales trataron de jugar la psicológica, ¿no? Sí. Entonces empezaron a decir que no, que nosotros solo ganábamos en la altura y que cuando nosotros salíamos, entonces nosotros salíamos cuando salíamos fuera perdíamos, ¿ya? Y lógico, era algo ya entiendo el gesto, entonces habíamos conversado ya con Edison. Sí. Vamos a hacerle Méndez. esto. Sí, exacto. Sí. ¿Y ahora? Sí, claro. Solo ganamos en la altura y ahora... Exactamente, entonces ese era el mensaje. Era el mensaje a ellos, ¿no? A ellos, esa celebración. Sí, exactamente. Claro. ¿Y tú cómo vives el fútbol, José? ¿Te interesa o ya estás absorbido por los libros? Un poco menos. Yo comencé a hacer algo que decía Agustín, que jugó también el Nacional, pucha, tiene que venir a reforzar al Nacho, ¿no? Ahora que anda un poco de ala caída. No, lo sigo los juegos de la selección, mucho, sí. Pero no tanto como la pasión ahora en los clubes de fin de semana. Hay que hacer también un poco de investigación en esos pocos momentos que son los fines de semana, inventar, sacar tiempo un poco para... ¿Y cómo te has sentido tú ahora como asambleísta? Porque conversábamos, ya lo decíamos con el team, las luchas parlamentarias no son nada sencillas. No son nada fáciles. Pueden, Lenin decía, pueden hundirte. Como pueden catapultarte, en términos de pensar como... Lo que dice Agustín tiene una gran experiencia y lo que dice es clave en términos de verle la política como servicio. Claro. Sí, es muy complicado, pero es muy complicado muchas veces meterse como en ese remolino en donde las bajas pasiones políticas y la no ética imperan y no verle como la política como el servicio. Desde esa perspectiva, yo creo que y siempre estoy pensando ahí en la asamblea, evidentemente en la vorágine de los eventos que se están dando, el cómo
poder servir, en cómo desde la ética, desde la comprensión efectivamente del otro, que estuvimos en el otro lado de la raya, si se quiere, comenzar a construir. Y se va a construir una otra sociedad. Cuando Agustín decía, este tema del racismo ahora hay que verle con el tema de la política pública. Y me parece que es una gran oportunidad. Ahora yo pedí estar, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y de la Interculturalidad. No en otra comisión, en esa. ¿Es para qué? Para mirarnos a los que hemos sido excluidos históricamente, pero mirarnos con estas legitimidades. No solo desde la victimización. No. Nosotros también con el tan nos hemos curado y no vernos como la víctima. Ni tampoco que nos vean como los victimarios sin serlo, sino como los ciudadanos. De acuerdo. Ahora, que estos ciudadanos lo que hace falta es oportunidad, por supuesto. Y me parece muy importante ahora con el gobierno del compañero presidente Lenín Moreno. Ya se ha hecho, como dice Agustín, camino en estos 10 años con el compañero expresidente ahora Rafael Correa. Hoy tenemos el plan Toda una Vida. ¿Por qué no legislamos entonces desde todos estos procesos, desde la concepción hasta los adultos mayores que cuando Dios decida cerrar los ojos, como dice Lenin? Perfecto, eso se vuelve políticas públicas, pero necesitan también la legislación para ir realmente teniendo ese diálogo, por decir, el tema de la revolución agraria que estábamos planteando. Perfecto. Pensemos como ejemplo en el Chota que planteaba Agustín. Se requieren los medios de producción. ¿Cuáles son los medios de producción? La tierra. Entonces vamos a revolucionar esa revolución, que tengan acceso las nuevas generaciones, pero al mismo tiempo de generar tecnología. Y tecnología ancestral de lo que los abuelos trajeron del continente africano, pero también de la contemporánea. No es que todo sea malo, o sea, no caemos en los esencialismos. Es decir, algún rato conversábamos contigo sobre el tema de las tunas y la cochinilla, que el loco del José comenzó a sembrar en las lomas secas, en el mirador del Juncal. Hay una linda planicie que está ahí. Pero la cochinilla podemos hacer cosméticos, de la misma tuna, como en México, ahora a propósito del fútbol y que el team pasó mucho tiempo en México, comen mucho el nopal y todo, y es alimenticio. Lo otro es también en temas de cómo generar estas otras tecnologías, estos otros saberes, estas otras, de trabajar con las semillas que están ahí. La yuca, veíamos la yuca hidalga, el camote. Y cuando están enamorados, estoy camote, ¿no? Entonces, pensando también que es alimenticio y cómo cultivar ese tipo de cosas. Es decir, con este plan Toda una Vida, el generar la política pública, el cómo salir de la pobreza extrema, no como víctimas, sino como ciudadanos, como ciudadanas. Pero este el país. TIN ha planteado también algo importante, no como víctimas, pero la reparación también es importante, ¿no? Ahí está un poco la reparación, acción afirmativa, que comenzamos un poco conversando también sobre eso, por supuesto. Es decir, desde unos principios, pensando el buen vivir, el desarrollo, como quiera verse, desde unas pertenencias históricas, culturales e identitarias. Entonces, es que ahí está la riqueza. Ahí está el mundo, está el ubuntu, es decir, el mirarnos como seres humanos con los mismos derechos, pero también con una identidad que nos hace ser realmente distintos. Pero ese ser distintos, ya salgamos de las ciencias naturales del vernos como razas. No existe, está la raza humana. Sí. Y la raza humana prácticamente somos es la misma. idénticos. Lo que cambia es esta ricura un poco del fenotipo, pero es un poco como para... Puedo decir, no hablo de razas, pero hablo de etnias. Yo creo que un poco más allá. Hablas de pueblos, hablas de ciudades. Inclusive lo étnico sigue siendo ya discriminatorio, ya no es suficiente para leernos, para definirnos. Pueblos. Pueblos, porque el tema étnico, yo decía, ¿y por qué los que se han autodefinido blancos o los que se definen mestizos no son etnia? Solo dicen grupos étnicos, pero para llamar a los afroecuatorianos. No, pero eso sí es el prejuicio. Claro, eso es el prejuicio. Tiene mucha carga. Claro. Entonces somos un pueblo. Y el concepto de pueblo no es otra cosa más que decir, tienen un pasado histórico,
tienen unos elementos culturales que nos hace distintos, la bomba, o en la costa la marimba, ¿no es cierto? O el San Juan con los pueblos, nacionalidades, o la cuestión espiritual del Inti Raymi y todo. Claro, somos distintos. Y tienen unos dioses también, por incluso, supuesto, es una muy distintos, ¿no? Ya vamos terminando, esa es la pena de la televisión, muy ¿no? corto el tiempo. Sí, siempre resulta muy corto el tiempo y además están esperando los periodistas deportivos. Agustín viene después de este programa, el equipo. Vas a seguir en política, Agustín, ¿no? ¿Y de qué manera? ¿Cuál va a ser el escenario nuevo en donde vas a seguir trabajando por tu gente, por la gente en definitiva? Bueno, con proyectos emprendedores, siempre estamos haciendo autogestión. Ahora mismo hace un rato tuve una reunión y lógico con las chicas tenemos un grupo de madres solteras. Ajá. Entonces, qué bueno. Capacitación, cómo desarrollar el negocio. Seguimos trabajando, seguimos metidos en la política, porque no es que yo llego a hacer esto o hice esto porque estaba en la asamblea, no, yo vine haciendo esto ya desde hace mucho tiempo más atrás, porque, no sé, me gusta y realmente veo que se necesita. Yo tenía un centro médico en el Juncal, donde se atendían 40, 45 personas diarias. Entonces, ese tipo de cosas yo sigo buscando, ¿no? O sea, de que los médicos rurales puedan atender ahí. Ese tipo de cosas es una ayuda magnífica para el sector. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que salir a Ibarra, ya no tenemos que irnos a cualquier otro lado. Entonces, ese tipo de ayuda hay que seguir buscando y lógicamente eso es de hacer autogestión. A veces llega ayudas internacional y realmente es lo que necesita la gente, por ejemplo, medicina, porque a veces te duele la cabeza y tienes que salir a Ibarra a ver una pastilla. Entonces, qué barbaridad. Todo ese tipo de cosas seguimos haciendo, porque realmente yo lo veo sencillo. O sea, tratar de conseguir eso. ¿Y la mayor parte del tiempo dónde pasas? ¿En Quito o allá? Yo paso en Ibarra. Yo tengo mi negocio en Ibarra. Yo tengo un complejo deportivo. Sí. Entonces, tenemos chicos entrenando. Entonces, yo sigo vinculado a lo que es el fútbol, ¿no? De eso uno no se separa, ¿no? Pero de fútbol, como dices tú, lo dices como mexicano, se te ha quedado ese acento. Mejor ni hablemos esta noche. Emelec perdió hoy día el clásico del Astillero. Sí. ¿Con quién andaba tu corazón, por ejemplo, en ese partido? ¿O eso no se dice? No, sí se dice. Yo le voy al Barcelona. Muchísimas gracias, Agustín, por haber estado aquí con nosotros en Palabra Suelta. Que haya suerte en todos esos emprendimientos. A ti también, José, muchísimas gracias por estar aquí y que tengas mucha suerte en esas luchas parlamentarias. Bueno, muchas gracias, Javier, por la oportunidad y seguimos intransigentemente luchando por los derechos humanos y la política como servicio. Al final, a usted, como en todas las entregas de este programa, le agradecemos la compañía. Pásela bien.